Muy buenas, yo soy Maverth y en este vídeo te voy a explicar cómo funcionan los elementos en Inazuma Eleven Victory Road. Es posible que hayas visto un vídeo mío explicándolo, pero es que esto fue de la beta. Actualmente ha cambiado por completo la mecánica, así que en este vídeo te voy a explicar cómo funciona en el juego final. Sabemos que existen 4 elementos: viento, montaña, bosque y fuego. Cada uno de estos gana uno y pierde contra otro. Además también tenemos el elemento neutro, este no gana ni pierde contra ningún otro elemento. Así que ahora pasamos al cálculo. Para ello necesitaremos comparar 4 cosas: el elemento del delantero, el elemento del portero y los elementos de las supertécnicas que hagan estos. ¿Cómo se haría? Pues hacemos la siguiente comprobación. Si el elemento del delantero gana el elemento del portero, se trazará una flecha. Si el elemento de la supertécnica del delantero gana al elemento de la supertécnica del portero, trazaremos otra flecha. Cada una de estas flechas aportarán un 20% más al tiro que se haya hecho, pudiendo conseguir hasta un 40% más de tiro. Para que lo entendáis más fácil, vamos a hacer unos ejemplos y luego también os explicaré cómo funciona esto con los espíritus guerreros, armaduras, Miximax y despertar. Primer ejemplo, tenemos a Bylon, que es de tipo viento, el cual no hace super técnica. Y tenemos el portero JP de tipo montaña, que hace mano celestial V de tipo montaña. Empezamos a trazar flechas. ¿Bylon gana en el elemento a JP? Sí, pues trazamos una flecha. Vemos que el delantero no ha hecho una super técnica, entonces aquí no hay flecha que podamos trazar. Entonces hemos trazado una flecha. Si cada flecha es 20%, pues esto nos da un total de 20%. El tiro inicial tenía 1035 de poder, y el 20% de 1035 es 207, por lo cual 1035 más 207 es 1242. Y vemos que, efectivamente, hemos acertado. Pasamos al segundo ejemplo. Tenemos a Bylon de tipo viento haciendo ciclón blanco de tipo viento. Y tenemos a JP de tipo montaña haciendo parada en plancha de tipo montaña. Empezamos a trazar flechas. ¿Bylon gana JP en elemento? Sí, pues trazamos una flecha. ¿Ciclón blanco gana a parada en plancha en elemento? Sí, pues trazamos otra flecha. En total tenemos 2 flechas. Si cada una de ellas es 20%, el total será más 40%. Y podemos ver que efectivamente lo es. Ahora pasamos a espíritu guerrero, armadura, Miximax y despertar. Este último de momento lo dejaremos separado, pero los otros 3 funcionan de la siguiente manera. Cuando entras en un foco, tanto de ataque como de defensa, puedes invocar espíritu guerrero, armadura o Miximax. Estos se pueden ver que también tienen un elemento, pues cuando los invoques en el foco, estos aportarán como si fuesen el elemento de la supertécnica de regate o la supertécnica de defensa que hayas hecho. Para verlo más claro, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos a CF de tipo montaña, haciendo el espíritu guerrero sombra de plasma, que es de montaña. Por el otro lado del foco está Axel de tipo fuego, que hace entrada de llamas de tipo fuego. Contaremos el espíritu guerrero como supertécnica de regate y haremos las comparaciones. ¿CF gana a Axel en elemento? Sí, pues se traza una flecha. ¿El espíritu guerrero gana entrada de llamas en elemento? También, pues se traza otra flecha. En total 2 flechas, si cada una es 20%, pues más 40% para nosotros. Esto cuenta tanto para armaduras como Miximax como espíritus guerreros. Pero no para el despertar. Este tiene pinta que simplemente no aporta como elemento. Y esto lo podemos ver en el siguiente ejemplo. Tenemos a Janus, que hace el despertar, contra Gaby, que hace la niebla. Y podemos ver en los iconos que no está contando el elemento del despertar como si fuese un regate. Y hasta aquí el vídeo, espero que te haya servido de cara al Inazuma Eleven Victory Road, y si quieres saber más curiosidades y enterarte del competitivo, no tienes que hacer nada más que suscribirte a mi canal.